Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Yo muy contenta de iniciar el tercer semestre de su último año de su maestría en psicoterapia gestal integrativa que la Universidad de Santa Fe y el Instituto Mellocan organizan para ustedes. Vamos comenzando con esta nueva forma de ver la hipnosis, la hipnoterapia. Esta frase de un para mí, gran comunicador, Guillermo Ochoa, dice que para ser permanente hay que ser diferente. Necesitamos estar buscando siempre alternativas de solución diferentes para que de verdad hagamos algo importante en la mente, en este caso, y en el alma del paciente. El objetivo de esta sesión y también del semestre es que los participantes sean capaces de comprender, desarrollar los conocimientos y habilidades de este quehacer terapéutico. Y bueno, y diseñando trastornos específicos de acuerdo a la edad y a la psicopatología del consultante, en una vía adecuada de intervención y resolución que tenemos en la hipnoterapia. Buda decía que el sufrimiento tiene verdades nobles, verdades que ayudan. Decía que el sufrimiento es parte de la condición humana. Cualquiera que sea el sufrimiento es el resultado de cómo lidiamos con el efecto de eventos pasados. Esos eventos pasados que en el presente nos prenden, nos despiertan la semilla que tenemos sembrado, no sé desde cuándo. El sufrimiento puede ser transformado y curado, y eso lo sabemos. La hipnoterapia, la psicoterapia, no lo indica todos los días. Cuando se han identificado las causas, se debe encontrar el mejor camino para capturar las simples maravillas de la vida. A veces no necesitamos de hacer grandes revoluciones o grandes intervenciones. A veces está tan a flor de piel esta semilla que conecta al interior del sujeto, del consultante, con el sufrimiento que definitivamente no le está permitiendo ir más allá. Y entonces, cuando llegamos con una buena intervención, se puede desactivar, si así lo permite él y así lo decide. Trabajamos con los comportamientos, con la conducta del ser humano y tiene una relación con la emoción. Recordemos que el cerebro hace de todo para poderse facilitar la vida, para podernos facilitar la vida. Y todas las emociones son un atajo para tomar decisiones con la mayor velocidad y el menor gasto energético. Cuando esta emoción quedó realmente tatuada en esta parte de nuestro cerebro, cada vez se necesita menos gasto energético, porque entonces yo ya sé que cuando yo empiece a tener éxito me va a empezar a ir mal, porque siempre me empieza a ir mal, porque yo sé que cuando más estoy feliz con una pareja termina poniéndome el cuerno, porque siempre me han puesto el cuerno y además provoco inconscientemente esto. Cuando yo presto dinero, nunca me pagan porque nunca me han pagado. Siempre busco a quién soltarle mi dinero para que ya no tenga regreso. Entonces, cada día batallo menos para dar con esta situación. Ajá, entonces como está pasando esto, me va a suceder esto porque siempre me ha pasado así. Nunca he terminado algo, no terminé la escuela porque no tengo manera de terminar lo que a mí me llena de éxito. O no, empiezo negocios y me va mal porque yo no sé qué hacer cuando me va bien. Entonces procuro que siempre me vaya mal, inconscientemente hablando. Entonces hay un proceso cognitivo y aparte tengo también una respuesta fisiológica bueno, se puede decir que está como muy bien arropada a esa emoción, porque hay un comportamiento, una conducta, un proceso cognitivo y una respuesta fisiológica donde están empoderando a esa emoción a decir, pues es la única opción, sigue reaccionando así. Cuando tengo una expresión adecuada, hay salud y bienestar. Cuando la expresión es inadecuada, por supuesto que se va generando la patología que va haciéndose cada vez más fuerte, más
e intensa, más duradera y más clara a la hora de que aparece. Dice aquí abajo que la conducta patológica se genera y se mantiene porque resultó útil en aquel momento, allá y entonces, para sentir bienestar, entre comillas, o cuando menos para atenuar el malestar. Y claro que se va a repetir cuantas veces sea necesario y es cuando aparezca un estímulo que sea parecido al original. Yo creo que siempre la gente que se relaciona conmigo termina fallándome, termina quedándome mal, termina siéndome infiel, no siendo honesta conmigo. Y voy recorriendo la película hacia atrás y veo toda mi historia de infidelidades de la gente que me ha quedado mal, de cuando yo me he quedado mal también a mí. Decía el autor del Principito que para ver claro basta con cambiar la dirección de la mirada. A veces y solo a veces creemos que vamos a encontrarnos, de acuerdo a lo que nos está describiendo el consultante, con unas situaciones estratosféricamente tremendas que verdaderamente vamos a decir, caramba, qué caso. Y a veces son cuestiones de sutilezas, de ajustes, de reajustes, que lo único que yo necesito de verdad es acompañarlo a que los haga, se dé cuenta y pueda accionar de otra manera. La hipnosis, repasando, es un estado de hiperconciencia o de conciencia expandida o de conciencia expandida y focalizada. Es como una lupa que va al inconsciente y busca y rebusca, siguiendo el hilo conductor de lo que me está diciendo el consultante. Cuando él me empieza a describir qué es lo que lo trae a estar frente a mí en este día, aquí y ahora, y yo permito que vaya describiendo esta gama de posibilidades que va sumando metros, centímetros, milímetros a ese hilo conductor que nos lleva directamente a donde está el atolladero. Y entonces con una lupa empieza a describir qué es, cómo es, qué está pasando, cómo se siente, qué color, qué textura, qué olor, qué es lo que le hace sentir su piel, si hay algún cambio, sudoración, su respiración, todo esto que la lupa nos puede captar. La capacidad de cualquiera de los sentidos se multiplica digiriendo los recursos en la dirección apuntada. Vuelvo al hilo conductor, ¿verdad? Sabemos que es un estado de trance y disociación, esta disociación maravillosa que puede hacer perfectamente nuestra mente, en donde nos estamos ocupando de guiar a la mente inconsciente el hilo conductor y nuestro cuerpo puede estar haciendo otro tipo de situaciones. Está bien, finalmente tú que te comprometes a hacer el ejercicio y yo que me comprometo contigo a guiarte, estamos en lo que necesitamos. Una dificultad se convierte en algo patológico cuando se intenta resolver de manera equivocada y después del fracaso se aplica una dosis elevada de la misma solución ineficaz. Algo muy parecido a hace 2 diapositivas. Y entonces tendremos que ver que hay una lucha entre el cambio de forma o el cambio de fondo. El cambio de forma, sería seguir aplicando la misma solución ineficaz. A lo mejor nada más con una amiga que me era infiel, que no me era del todo honesta, pero luego lo cambio a mi pareja y luego lo cambio a una prima y luego, sin embargo, es la misma forma, es lo misma, la misma sensación de no tengo una persona honesta cerca de mí. A ir al cambio de fondo,
en donde verdaderamente la persona se siente capaz de generar una nueva estrategia que solucione lo que le está conflictuando, lo que le provoca la reducción y o cuando menos, si no es la desaparición, perdón, la reducción de la sintomatología. Ojalá que verdaderamente desaparezca, pero si disminuye verdaderamente ese espacio, y lo hemos comprobado como ese espacio en el cerebro, en la mente, en las células, van modificando poco a poco, rápidamente, con el paso del tiempo, la situación para que sea diferente, solo diferente. Pero ya no la carga, ya no la sufre, ya no le distorsiona la realidad, ya no la siente enfermiza. Christian Fletch, el creador de la bioneuroemoción, perdón, todavía está vivo, señor, disculpe usted. La emoción oculta es una necesidad biológica insatisfecha. Es el grito biológico de nuestro inconsciente que ha aprendido a través de miles de años de evolución. Y entonces es ahí donde empezamos a mostrarnos como con apertura para ir más allá de mi vida, más allá de mis límites, más allá de lo que soy. A lo mejor lo que tengo no lo generé yo. No me corresponde a mí del todo curarlo. Sí me corresponde pararlo, pero necesito conocer el origen para saber hasta dónde tengo que limpiar y poderme empoderar y por fin que quede solucionado. El síntoma colabora a mantener los intentos de solución. Hay un cambio no previsto en la vida del consultante, cualquiera que sea. Y este cambio no previsto genera síntomas. Él empieza a aplicar lo que conoce, que son una serie de estrategias a veces decadentes e ineficaces. Es como revolver el agua estancada, ¿no? Se levanta la lama, se ensucia, lo poquito claro que estaba ya se volvió turbio, pero es la única solución que puede tener a la mano. Empieza a ir a terapia y entonces empieza a generar en sí mismo la responsabilidad de hacerse cargo de su cambio, de la situación, de ver exactamente en la justa dimensión lo que le está sucediendo y cómo le está sucediendo y para qué le está sucediendo. Y entonces hay una transformación de estrategias y aprende a vivir en salud y en bienestar. Cambia el enfoque, hay una intervención adecuada, se evalúa la situación y por supuesto que los resultados cambian. Recordé esta información de los hábitos porque los síntomas yo los veo como tal. Así como hay gente muy hermosa que tiene el hábito de levantarse, cepillarse los dientes, regresar, tender su cama o ventilarla y luego tenderla, tomar su toalla, ir al baño, meterse a la regadera, salir, vestirse, etcétera. Tenga o no tenga cosas que hacer. Esta persona es un ejemplo, 7:30 de la mañana está lista para comenzar el día, cualquier día que sea. Hoy que con esto del COVID estamos un poquito en casa, no importa, yo tengo estos hábitos, si voy a trabajar, si no voy a trabajar, si es sábado, si es domingo, si es vacaciones, 7:30 yo estoy completamente lista para comenzar el día. Este hábito lo adquiero a partir de que repito el mismo comportamiento muchas veces, pero también es porque deseo, quiero hacerlo, sé cómo hacerlo y sé qué hacer y para qué hacerlo. Estos 3 puntos son importantes. A nivel inconsciente, cuando hay un síntoma y hay una situación que yo he ido repitiendo, yo no tengo pareja porque me ha ido muy mal con las parejas. Esto es a nivel inconsciente.
A mí cuando me preguntan, oye, ¿tú por qué no tienes pareja? Yo digo, no ha llegado nadie, no. Ay, pero si hace 2 meses traía, sí, no, pero siempre no. No, claro que se vaya lo más pronto que se pueda, porque yo no puedo tener pareja, yo no puedo ser feliz, yo no puedo sentirme mujer, yo no, y empiezo a pegarle desde mi ser consciente un montón de situaciones que no me digo porque está a nivel inconsciente. Y entonces se vuelve como un hábito, ¿no? Yo estoy sola, yo estoy sufriendo, yo tengo que enfermarme de diabetes porque todo el mundo se ha enfermado, yo tengo que hacer esto, yo no puedo tener estabilidad económica, o más, no puedo tener comodidad a través del dinero, etcétera. Y entonces volvemos a recordar, el cerebro ahorra esfuerzos, registra secuencias, las convierte en rutinas en automático. Entonces, como alguien escuché o como yo decidí que el dinero era cochino, entonces yo voy gastándome lo poco, lo mucho que me llega de manera así sin conciencia, porque finalmente el dinero es cochino. No tengo por qué guardarlo, no tengo por qué tenerlo, no tengo por qué, claro, que un ahorro, que algo para alguna emergencia, jamás. No puedo yo darme ese lujo porque no tengo capacidad. Mi cerebro ya tiene muy claro, me registró algunas secuencias y entonces en automático yo me deshago del dinero, ¿sí? Estas acciones se operan separadamente a la memoria del cerebro. Si estuvieran en la memoria, en darse cuenta, en este escáner, pudiera tener alguna situación diferente, resultados diferentes, pero no es así. Y entonces el proceso es, hay un detonante de acción determinada, se lleva a cabo de acuerdo a la programación que hay en el inconsciente y el cerebro refuerza la acción y la repite, refuerza la acción y la repite. Yo no necesito una casa propia, vuelvo, yo no debo de tener un trabajo estable, yo no puedo ser feliz. No, eso de disfrutar no tiene nada que ver conmigo. Y vuelvo, estoy haciendo frases conscientes, pero esto está en mi inconsciente. Yo no sé por qué vivo como vivo. Yo no sé por qué me va como me va. Yo lo único que sé es que tengo una cara de sufrimiento, como es mi vida, pero no sé por qué está así. Y entonces el cerebro, que es tan poderoso, empieza a hacer una serie de asociaciones que finalmente o negativos. Si se manejan bien los positivos, bueno, pues fluye, pero si no, se convierten en obstáculos, porque finalmente estas asociaciones vienen desde el fondo emocional y empiezo a relacionarlo con que hay una necesidad mayor sin definir, hay un miedo de mis orígenes o más atrás, hay una insatisfacción en mis orígenes o más atrás, hay una tristeza, hay una, no sé qué pudiese decirse, y entonces yo voy relacionando. Necesito ver dónde está el fondo de esto, si no las asociaciones van a seguir y a veces pueden aumentar, porque no solamente es que yo ya no tenga dinero, sino que yo no me puedo sentar a veces a disfrutar una nieve, porque eso es disfrutar y yo no merezco disfrutar. Yo no merezco sentirme plena con esta situación. Y entonces necesito ubicar, trabajar, agradecer las creencias que me fueron pasadas, que me tatuaron y soltarlas para poder dejar de asociar esto que me está deteniendo con algo que no conozco. Y por lo tanto, con esto, permitir dejar de autosabotearme. ¿Con qué duelo nos podemos encontrar en la hipnosis transgeneracional que habíamos hablado? Dice aquí, todos los miembros de la familia buscan legitimar sus puntos de vista personal por la vía que sea. Y a veces lo que hacen es somatizar
para poder decir, sí es cierto que está sucediendo, pero ahora tenemos la oportunidad de poderlos liberar. Ya que hay muchos ejemplos, pero aquí puse algunos, unos pocos, ¿no? Muchos de la familia llevan el nombre del tío que murió en la guerra, o del tío que se murió en un accidente, o del tío que de alguna manera no se dieron cuenta, pero tracaleó a medio mundo y se terminó en la cárcel. Se nombran a los nietas, a las bisnietas, como la abuela que murió en el parto de la mamá, por ejemplo, ¿verdad? O de la tía chiquita. Alguien platicaba el otro día conmigo esta situación de llamarse como su abuela. Y entonces decía que qué increíble era el sentirse tan fuerte emocionalmente a partir de llamarse como su abuela. Y entonces salir platicando, lloró y dice, es que yo traía una máscara, porque si yo me llamaba como mi abuela, que nunca manifestó sus emociones, yo necesitaba ser como mi abuela, fuerte y no manifestar mis emociones. Y yo estaba siempre desbordada. Se dedica a una profesión hermosa, de esas que dan y dan y dan y dan. Y entonces dice, y yo siempre estaba desbordada, pero con un corcho para no poder manifestarlo. Porque yo me llamo como mi abuela, me decía yo. Y entonces, cuando platicamos con la abuela, decía, es que yo lo hice porque yo sufrí tanto. Y entonces, yo lo hice ya en mis últimos tiempos. Tú eres de mis nietas chicas, pero yo fui muy tierna y fui muy amorosa pero me cansé. Me cansé que me vieran la cara, me cansé que abusaran de mí, me cansé. Y entonces dije, pues ahora, y así se lo dijo. Dijo, era una persona muy bien hablada y muy educada, pero ahí le dice, y ahora voy a ser muy cabrona. Me van a conocer. Y no volví a sonreír y no volví a manifestar nada, porque me tenían harta, ya estaba cansada. Entonces, eso sucede, ¿no? Cuando es el yacente, cuando eres el yacente o el hijo sustituto. Cuando yo nací, se acababa de morir una hermana mía. O cuando mi mamá abortó e inmediatamente se embarazó y nací yo. Yo soy la hija sustituta. Llegué a sustituir, a apapachar un poquito el dolor de mamá y a sustituir la ausencia de la muertita o el muertito, ¿verdad? De mi hermanito o mi hermanita. Se vive un duelo de la abuela eterno desde que murió uno de sus hijos. Y siempre la vi de negro, o siempre la vi llorando por los rincones, o cuando sabía que a alguien se le moría un hijo, casi se contrataba para ir a llorar junto con la persona, porque ella nunca superó tremendo dolor de la muerte de su hijo. Vivió sin contactar con sus recursos. Alguien de la familia se suicidó, fue fusilado, murió de una forma traumática. Esto a veces pudiéramos decir, ay, claro que en mi familia no, pues no lo sabemos. En la gente que anduvo en la revolución seguro había mucha gente de mi familia, en la que anduvo en la independencia, en los cristeros, vaya, seguramente había algunos de mis ancestros por ahí. Y claro que fueron colgados y fueron fusilados, murieron de manera traumática, etcétera. Yo no lo sé ni sabría cómo investigarlo. Si yo lo asumo como cierto fue y puedo hacer algo con eso. Las metas y estrategias necesitamos ver qué es lo que queremos trabajar y vamos a hacer una definición operativa de los objetivos, asumiendo la información transgeneracional. Esto es, tú como mi paciente, como mi consultante, llegas y me dices, es que algo sucede.
en el momento que yo voy a lograr un ascenso, que yo voy a lograr el éxito, que yo voy a lograr que se me reconozca en algo profesionalmente, es como si diera la vuelta en U y me regresara 2, 3 pasos para no llegar a la meta. Y vuelvo a comenzar, vuelvo a picar piedra, vuelvo a subir, a subir, a subir, picando piedra, sudando, cansándome, haciendo proyectos, haciendo cosas y cosas. Y ya para llegar me freno, empiezo a caminar de reversa, me doy la vuelta en U, me salgo graciosamente dando marometas y no llego a la meta. Ok. Platícame cómo ha sido esto en tu vida. Me puede describir. Oye, platícame. Ahorita vamos a ver un ejercicio. Platícame cómo es esto en la vida de tus papás, cómo lo vivieron ellos. Empieza a buscar un poquito de información en su cerebro y dice, fíjate que mi papá fue así. Mi papá evitó que su negocio creciera mucho, porque él decía que no quería ponerse en problemas de que le dijeran y que no hiciera caso y que no sabe qué y que sí sabe qué y que no sabe cuánto. Entonces dijo, no, mejor no quiero hacerlo, mejor no, o sea, le decían, mete una distribución, mete más mercancía, no, 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 yo con esa porque, y se ponía de malas porque la gente le pedía eso, decía, es que ¿por qué me presionan? No puedo yo con eso, no puedo hacerlo, no debo de hacerlo, no sabría yo qué hacer con el ex. O a lo mejor no lo decía así, pero de verdad le apanicaba hacer. Ok, nada más por buscar, vamos a tus abuelos y vamos a buscar en tus abuelos ambos, tanto materno como paterno, a ver qué hay. Y ahí vamos, ¿no? A lo mejor llegamos al bisabuelo y el bisabuelo fue un gran hacendado y fue una persona pujante, una persona productiva, una persona que no le daba miedo nada, que no. Entonces de ahí para allá, para acá tendremos que buscar qué fue lo que sucedió. Y entonces, ya que sabemos la información, definir un objetivo. Quiero resolver mi miedo a ser una persona exitosa. Quiero curar todo mi árbol genealógico con respecto a asumir la abundancia y el éxito. Vaya, cada quien va desde su proyecto sentido a dar con el objetivo claro que es necesario. Y por supuesto que vamos a escribir ahí cuál es la elección del cambio mínimo. ¿Qué es lo mínimo que podría suceder para que tú te comenzaras a convencer de que está sucediendo algo diferente, solo diferente? Y de ahí comenzar con la planificación de lo que sigue. Vamos viendo pues cómo se va presentando, es como un mapita de lo que se va viendo. Yo estaba en días pasados bien, estaba yendo bien, tenía una salud buena, estaba haciendo las cosas adecuadamente, me sentía contenta conmigo, con lo que estaba logrando, con lo que estaba vivenciando y de repente me llegó una crisis. Me empecé a sentir muy mal por algo que me sucedió. Algo me sucedió y entré en shock. Me encontré a alguien en el banco y me saludó y me dijo, ¿cómo estás? Y le dije yo, muy bien, tú también. Oye, tus hermanos muy bien, ¿verdad? Con una posición y con una actitud. Y ya el otro día platiqué con no sé quién y me platicó de no sé quién. Tú eres como la que siempre te quedaste en donde estás, ¿verdad? Ay, pues está bien, qué bueno, pues cada quien toma sus decisiones. ¿Qué le pasa?
y empecé a sentir que se me quemaba todo por dentro, que me salía humo por las orejas, lumbre por la nariz, que estaba respirando mal, inadecuadamente. Ay, no es cierto, ahorita no puedo respirar mal, es un lujo porque me llevan al hospital, Dios no quiera. Pero bueno, estaba hiperventilando, sintiendo un montón de mezcla de sensaciones. ¿Por qué me dijo eso? ¿Qué le importa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? No sé qué, chalala, chalala. Pues ahí es lo que le llevo de tarea a mi terapeuta, ¿no? Y esto pudiera ser un buen abordaje de ese trabajo del shock, ¿no? En donde vamos, después de hacer la inducción, por supuesto, hipnoterapéutica, empezamos a platicar del shock y empezamos a ir paso por paso en cada una de las cuestiones. ¿Qué es lo que se busca con esto? Hacer un anclaje en positivo, dice el ejercicio, que luego lo vamos a hacer el sábado que nos veamos. Por eso nada más lo estoy platicando en general. Con este ejercicio, yo llego al terapeuta, le platico el shock que estoy teniendo por esto del éxito y entonces él me lleva paso por paso a que yo realice un anclaje en donde sí he sido una persona de éxito. Si yo tengo 20, 30, 40, 50 años, algo debo de haber hecho bien. Y entonces vamos a esos espacios en donde sí te has sentido así. Y vamos a ir con papá y mamá y vamos a ir con los ancestros y les vamos a pedir permiso de empezar a sentirnos diferente con respecto a la abundancia en este caso. Y vamos a ir reacomodando el anclaje de manera tal que cada vez que yo perciba algo amenazante con el simple sentir, pensar, oler, etcétera, traer a mi mente este color, sabor, olor, sensación, va a quedar resuelta la situación. Puede ser también una forma de abordaje cuando está trabajándose con creencias limitantes, en donde yo ubico la creencia, hacemos después de la inducción una invocación a quien yo decida, porque vaya, aquí dice la sabiduría universal, pero hay personas que creemos en Dios y podemos hacerlo a partir de ahí, pidiendo que se ocupe de esto, de esta creencia limitante, de mí hacia todas mis raíces, desde este momento hasta donde alcance la información. Y entonces se hace un ejercicio que vamos a hacer luego de activación de conexiones neuronales por medio de la hipnoterapia. Se activan las neuronas espejo, por supuesto, porque yo tengo mucha información de ustedes que han estado en abundancia y que vienen y platican de que viajan, de que cambian coche, de que tienen una casa bonita, de que no sé qué. Y entonces eso lo han captado mis neuronas espejo. Saben cómo lograrlo, nada más que no tienen el switch para aprenderse. Todavía. Vamos por eso. Ya entre cada paso y preguntando, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Si le pertenecía a él la creencia o no, porque entonces también vamos a necesitar en algún momento decir, te entrego tu creencia. Yo a partir de este momento te agradezco que me la hayas prestado tanto. Finalmente sí me protegió. Para algo me fue útil. Te la entrego. Tus circunstancias de allá y entonces es muy justificable que la hayan generado. Yo me quedo con lo que soy. Y entonces activamos la situación neuronal con esta nueva forma de ver el mundo. Con la hipnoterapia transgeneracional hace que los constructos mentales se manifiesten para señalar el camino hacia la solución de conflictos actuales o no, relacionados con los aprendizajes, relacionados con los actos de amor del sistema familiar. Perdón, me quedé viendo porque puse 2 veces relacionados. Bueno, perdón por el exceso de léxico. Relacionados con los aprendizajes
también relacionados con los actos de amor del sistema familiar. Y entonces podemos decir, no, es que mis abuelos eran bien, quién sabe cómo, no, es que mis bisabuelos platican, a ver, lo que hicieron fue dejarnos una herencia de amor, un acto de amor. Hicieron esto para mí. Cuando dijo mi abuelo, yo no quiero la abundancia, porque es del diablo y se pudre la gente, de alguna manera él lo sabía de cierto por algo o por alguien. Yo me lo creí y entonces yo lo cargo como si fuera mío. Pero ahora revisándolo digo, abuelo, bisabuelo, tus circunstancias te llevaron a creer eso. Yo respeto, te honro y te agradezco tu enseñanza. Te la entrego y me libero de ella. No la quiero. Decido renunciar a ella. Yo puedo generar mis propios aprendizajes para mí y los que vienen detrás de mí. Y entonces vamos trabajando con la conciencia personal, esta relación de vinculación, bueno, si es relación es vinculación, esta vinculación que tenemos con los ancestros, con los papás, abuelos, bisabuelos, etcétera, de lo que verdaderamente es, lo que existe o existió y lo que ha sucedido. Necesitamos revisar las órdenes de pertenencia, de amor, de jerarquía, de equilibrio. Ahorita se me viene a la cabeza estas historias que luego sabemos de, es que mi abuelo era dueño de la hacienda no sé qué y llegó un señor y le dijo, fíjate que no, a partir de hoy soy el dueño yo y si no te mato a ti y a tu familia. Y él con tal de que no la mataran, se fue. Y entonces ya no perteneció a donde él lo había generado, ¿verdad? Y como esas debe de haber muchas historias, ¿no? Muy bien, las jerarquías en estas relaciones de que los hijos de repente se vuelven los papás y entonces humillan al papá y no le dan y lo corren y lo quién sabe quién, ¿verdad? En esta situación de equilibrio, yo papá, tu hijo, de tú grande, yo chico, de tú eres el que tiene la decisión y yo escucho, todas esas cuestiones que van ayudando a que se vaya armonizando el árbol genealógico. Hay que observar e interpretar la información, las emociones implicadas, agradecer y pedir permiso para resolver. Y también vamos a trabajar con la conciencia colectiva, con el sentido de ser íntegro, con esas respuestas instintivas que yo no sé de dónde, yo no sabía esta información, no supe de dónde salió. Cuando me pregunta el terapeuta, yo dije, ay, pues yo creo que pasó así. ¿De dónde inventé eso? ¿De dónde salió? ¿Verdad? De mi, por supuesto que es mi inconsciente familiar, de mi inconsciente colectivo el cómo pertenecían a las familias, a la escuela, al grupo, a la empresa, cómo hay una pertenencia más allá de la muerte. Hay, hubo una exclusión de miembros, esa persona que se embarazó y nadie quería porque se embarazó sin estar casada, esa persona que fue alcohólica y que todo el mundo rechazaba en las fiestas, ay, ya llegó, vámonos, ya se agüitó la cosa, esta persona que fue excluida porque no tenía el mismo nivel socioeconómico de la familia, esta persona excluida, porque en aquel entonces era rarito, ahora se llaman homosexuales muy dignamente, pero en aquel entonces era rarito y tenía costumbres medias quién sabe cómo y fue excluido o excluida cuando eran lesbianas, ¿verdad? La infracción al orden de la jerarquía, cómo se manejó esta situación, vuelvo de yo soy el hijo, pero yo ya me robé todo y ahí les doy migajas a mis papás y a mis hermanos si quiero. Cómo se vive la venganza, la expiación, el perdón, el estar negociando o no lo que hicimos, las lealtades, el cómo se compensó alguna carencia con otra y la resolución de sanación. Decía Hermann Hesse,
Podrás caminar de a 2, podrás caminar de a 3, pero el último paso debes darlo solo. Tenemos mucho trabajo este semestre, mis queridísimos. Vamos a darle. Espero tengamos una muy buena sesión el sábado 8. Estamos en contacto. Saludos.